con la conducción de Luz Duvedut. Hasta las 13 hacemos juntos la radio. Son las 9 de la mañana, 19 minutos. Bueno, bienvenido, Fernando Iglesias. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Luz? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo encuentra la ciudad de Mar del Plata? Feliz, la verdad. ¿Cuándo que Mar del llegaste? Plata. Llegué el sábado directamente porque estaba la noche de Mirta. Claro, así que es cierto. Anticipé un día y me vine. Y ayer me dediqué a recorrer una de las partes favoritas mías, que es ¿Cuál? Del Faro para allá, ¿no? Del Faro para allá. Del Faro Lindo. para allá son las playas que más me gustan. Me encanta la ciudad, sobre todo. Además de, creo que es junto a Quequén, que era donde yo iba de chico. Ajá. Es de las ciudades de las costas, probablemente claramente las que tienen un bagaje cultural o una historia Sí. para contar enorme, ¿no? Que yo, Villa Victoria, la Basualdo, tiene tantas cosas, Mar del Plata. ¿Y cómo la ves? Cuando la recorres, ¿cómo la ves a Mar del Plata? No sé cómo decirte, qué sé yo. En algunas cosas, como el país, ¿no? En algunas cosas uno ve algunas cosas que han ido para adelante y ve también una situación muy de degradación y de mucha miseria, sobre todo en la parte del cordón industrial y toda la parte de afuera, muy, muy complicado. Familiares míos vinieron en algún tiempo a vivir acá con mucha esperanza, porque parecía que arrancaba toda una cadena así de laburo industrial y qué sé yo, y la verdad que la experiencia que tuvieron fue muy mala, pero bueno. Y no se quedaron. No es una particularidad de Mar del Plata, es lo que pasó un poco en el país, ¿no? Bueno, hoy a la noche es la invitación para estar allí en el Costa Galán a las 9 de la noche. Bueno, son casi todas las charlas del ciclo Verano Planeta son a las 9 de la noche, exceptuando la de Osvaldo Gross, con quien hablamos el viernes, que hace su presentación el día miércoles un poquito más temprano, pero porque Osvaldo cocina, hace otras cosas totalmente diferentes. Me alegro. La charla tuya, Fernando, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una charla con cómo la tenés pensada? Está Para pensada, presentar el libro, obviamente, ¿no? Está pensada como un diálogo. Yo creo que ahí hay una cosa que es muy interesante, que tiene también con cómo está escrito el libro. Yo me he hecho, entre las muchas cosas que hago, es que me lleva bastante tiempo el Twitter, y muchos me dicen, ¿por qué perdés tanto tiempo en el Twitter? ¿Por qué le contestás a todo el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y creo que el Twitter recoge un poco la idea del diálogo, la mayéutica socrática, si nos vamos a poner formales y todo eso. Esa cosa de encontrar la Sí. verdad discutiendo desde dos puntos antagónicos y tratando. Y bueno, el libro creo que refleja un poco eso, ese método, y hoy vamos a tratar de hacer eso también. Pero ¿te gusta? Muchos critican esto de las redes sociales, no tanto con el Facebook, porque quizá con el Facebook hay más una cara visible y una manera más fácil de encontrar una certificación de quién es la persona. En el Twitter, viste que se dice mucho esto, desde el anonimato te pueden decir cualquier cosa. ¿No te molesta eso? ¿Te gusta igualmente contestar? Sea una figura conocida o no, una persona cualquiera. Sí, yo creo que no me molesta. Obviamente he recibido de todo por Twitter, ¿no? Te llegan desde insultos hasta amenazas, hasta gente muy mal educada. Bueno, yo suelo contestar una sola vez y bloquear, ¿no? Contesto y bloqueo cuando es una cosa que no corresponde. Pero no me parece mal que haya tampoco el anonimato. Había una frase, un libro que a mí me gustaba mucho de Machado, un ensayito que se llamaba Juan de Mairena, y empezaba con una frase, un diálogo, que uno decía: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su barbero. Y decía Agamenón: estoy de acuerdo, el barbero no me convence. Claro. Y yo creo que es así, la verdad es la verdad, lo diga un huevito sin nombre, la diga un personaje, la verdad es la verdad y tiene un valor por sí misma, y si vos crees en la tuya o en tu forma de interpretar lo que es verdad, tenés que estar dispuesto a dialogar y a intercambiar, obviamente dentro de los límites del respeto, ¿no? Sí, por supuesto, siempre que esté planteado así es aceptable. Bueno, y entonces hoy de la noche planteás presentar el libro de esa manera. Sí. A manera introductoria, ¿qué haces? ¿Te metes derecho en el libro? Quizás arranquemos hablando de cuál es el intento del libro. ¿Por qué escribir un libro? Yo escribí también, el año pasado publiqué también un libro que también se vendió mucho sobre el peronismo, es El peronismo estúpido. Pero me pareció que era importante sobre el fin del kirchnerismo y con una nueva etapa que yo creo que tengo la esperanza de que empiece en el país, que creo además que está empezando,
me pareció importante dejar una especie de testimonio. Y el libro hace un intento de eso, ¿no? De poner no solamente afirmaciones, sino datos, ¿no? Hechos, ¿no? Yo creo que una de las grandes víctimas de estos 12 años ha sido la verdad y la idea de la objetividad. Desde luego que nadie tiene la objetividad absoluta y que todo el mundo habla desde su propio punto de vista, que está influenciado por sus intereses, por sus visiones, por su experiencia y por sus pasiones, porque los seres humanos somos también pasionales. Pero eso no quiere decir que la verdad no exista y que no haya una verdad objetiva, ¿no? Bueno, ya le habías dedicado otro libro en el 2007, ¿no? El Kirchner y yo. Sí, efectivamente. Si uno lo piensa así, yo lo digo en la introducción, es una trilogía. El primer libro fue en una época... Es interesante porque era Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? ¿No? Porque en el 2007 había que explicar por qué uno no era kirchnerista, porque casi toda la Argentina estaba convencida de que el kirchnerismo era lo mejor que le había pasado al país. Claramente veníamos del periodo de oro que todo populismo tiene. Todos los gobiernos populistas suelen tener 2, 3, 4 años de auge en los cuales rematan todos los activos, viven de rentas y organizan una fiesta. Y después la fiesta hay que pagarla, por eso tuvimos, desde el punto de vista económico, es donde mejor se ve, ¿no? 4 años de crecimiento a tasas chinas, así se decía, después 4 años de crecimiento muy débil, que fue el primer periodo de Cristina, y 4 años de estancamiento total al final, donde la Argentina en 4 años creció el 1,2%, cosa que no sucedía desde el año 2001, ¿no? Fecha significativa. Así que sí, el primero fue Kirchner y yo, el segundo fue Es el peronismo estúpido, y este es el tercero de una trilogía. Espero que sea el último, espero que el peronismo no me dé la oportunidad de hacer un cuarto libro. Te iba a preguntar eso. No me obliguen, muchachos. Evidentemente, bueno, siempre está, ¿no? Como esta cosa todavía instalada de un futuro regreso, aunque todavía no haya una figura, ¿no? Si es ella u otra persona quien pueda volver representando todo ese movimiento, que vale decir, vos también te haces la pregunta en el libro, y de hecho a simple vista uno también la puede leer en la contratapa, ¿no? ¿Por qué la gente lo siguió sosteniendo tanto tiempo? ¿Por qué 2 veces votada? ¿No? Todas esas preguntas te haces vos para también ir contestándotelas en la narrativa del libro. Sí, es una de las preguntas fundamentales del libro. ¿Cómo fue que nos pasó esto? Es decir, cómo los argentinos dejamos que nos condujeran a una especie de callejón sin salida, donde yo creo que pegó en el palo realmente, ¿no? Yo creo que basta que uno mire lo que ha pasado en Venezuela, que era el camino que estaba recorriendo la Argentina. Además de que veníamos por nuestra propia dinámica, nosotros venimos, de años de 13, 14 años, cada 13, 14 años el país estalla con una regularidad espantosa, ¿no? En mi vida lo vi estallar en 1975, Rodrigazo, Isabel, el gobierno peronista de Isabel, 1989, hiperinflación con el Alfonsín, son 14 años, después volvió a estallar en el 2001-2002, en 12, 13 años, y ahora nos tocaba más o menos ahora, en el 2015. Creo que si un mérito ha tenido el gobierno de Cambiemos es de evitar un estallido. Yo en el libro me preocupo justamente de mostrar las enormes similitudes que tienen las cifras, no solo las macroeconómicas, sino también las económico-sociales, la pobreza, la indigencia, la desocupación, la similitud enorme que hay entre el país cómodo, entre comillas, que dejó Cristina y la Argentina abismal del 2001. ¿Qué te dice el que no es político, el que no está en un lugar importante y relevante de la coyuntura actual de la Argentina cuando lee el libro? Una persona común y corriente que se te acerca y te dice, lo leí. Mirá, ahora me pasa... De las dos cosas, ¿no? O sea, el que coincide a pleno y el que no, quizá. Mira, últimamente la verdad es que la gente que se me acerca es que me viene a felicitar y agradecer. Últimamente, ¿no? No siempre me ha pasado esto, me ha pasado más de lo otro durante mucho tiempo. Fue muy difícil ser crítico del kirchnerismo, ¿no? Vuelvo al subtítulo de Kirchner y yo. ¿Por qué no soy kirchnerista? Había que explicar. Y pasamos momentos muy duros. Yo fui diputado del 2007 al 2011. Éramos una pequeña minoría, éramos 19 diputados. Yo en esa época integraba la coalición cívica. Éramos 19 de 257 y recibíamos muchos más insultos que felicitaciones. Ahora no, me parece que el país, quiero tener la ilusión de que no sea un enojo pasajero y que no esté relacionado solamente con las figuras del kirchnerismo, con Cristina. No es una cosa personal. Espero que los argentinos hayamos hecho tesoro de la experiencia y por una vez hayamos aprendido. Los argentinos aprendemos lento, pero terminamos aprendiendo, ¿no? Durante mucho tiempo
gobernó la Argentina el partido militar y la frase que lo justificaba era: la Argentina no está preparada para la democracia. El subtítulo o el subtexto era que gobiernen los militares. Nos llevó 5 décadas, del 1930 a 1983, salir de eso, entender que la capacidad de un país, de un pueblo, de una sociedad de elegir a sus propios gobernantes era decisiva, no era transable, no era una cosa que debía estar en discusión. Lamentablemente tuvimos democracia y tenemos democracia, pero todavía no tenemos república, porque creemos que la república es algo formal, es algo institucional. ¿Para qué está el Congreso? ¿Para qué se gasta tanta plata? ¿Para qué? Y creo que el kirchnerismo, por el absurdo, es decir, por la negativa, nos enseñó la importancia de la república. ¿Por qué es importante que haya agencias de control, un parlamento que controle al Ejecutivo, una justicia independiente? Porque si no, aparece la corrupción y después de la corrupción aparece la mafia, y cuando la mafia se lleva todo, después chocan los trenes en 11 y en un choque a 30 kilómetros por hora tenés 52 muertos, ¿no? Creo que los argentinos, el kirchnerismo, un saldo positivo de la década saqueada es que nos demostró por la negativa, la importancia de la República, que la República no es formal. Y ojalá que, como dejamos atrás las épocas en las cuales se gobernaba la Argentina los militares porque no estábamos listos para la democracia, dicho esto entre comillas, te dejemos también atrás la democracia sin república, en la que solamente un partido, el peronismo, puede gobernar. Porque cuando un solo partido puede gobernar, quiere decir que se acabó la democracia. Y ojalá todos los partidos, incluido el peronismo, puedan disputar no solo el poder, sino gobernar el país cuando están en él. ¿Pensás que se puede repetir la historia en cuanto a la cantidad de años consecutivos de un mismo gobierno? En este caso, bueno, hoy gobierna Mauricio Macri, es el presidente de la Nación, con una fusión de fuerzas también. ¿Pensás que puede pasar con este gobierno o dentro de poco con otros que duren también tanto tiempo? Sí, no me parece que eso sea el objetivo. Me parece que lo que es importante es que tengamos una república democrática. Y esto es el punto central, yo creo que es lo que está en juego. El último gobierno civil no peronista que terminó el mandato es Alvear en 1928. Repito, desde 1928 ningún gobierno civil no peronista termina el mandato. Los últimos fueron de la Rúa, Alfonsín y Lía Frondizi, ¿no? Todos cayeron. Civiles, no peronistas, nunca terminaron el mandato. Me parece que esto es decisivo, me parece que esto no está en discusión, no te digo en Suecia, no está en discusión en Uruguay, no está en discusión en Chile, si se termina el mandato de los presidentes. Forma parte de la realidad política. Y me parece que tenemos que entrar en eso, me parece que eso es lo que está en juego. Por eso yo lo que realmente deseo es que este gobierno sea un gobierno exitoso, evite definitivamente una crisis a la que nos aproximábamos en el 2015 a una velocidad muy rápida y además logre terminar el mandato e inaugurar una etapa donde todos los actores políticos, yo nunca voy a votar al peronismo, ¿no? Y realmente si para convencernos de que se están renovando, hacen las cosas que están haciendo, me dejan muy poco convencido. Pero bueno, la gente tiene derecho a votar, las sociedades tienen derecho a elegir su destino y está bien que así sea. Lo que no está bien es que cuando no gobierna el peronismo, los otros que llegan al poder no puedan gobernar, porque se ejerce una tarea de oposición sistemática, de obstrucción, y apenas hay una debilidad del gobierno se organiza lo que sucedió en el 2001, que fue una destitución civil, ¿no? ¿Cómo está, Iglesias? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. He seguido su trayectoria legislativa y también sus escritos y sus columnas a pie juntilla. Y ha sido uno de los críticos tal vez más valientes, pero con mayor asidero en la crítica, porque criticar puede criticar cualquiera, desde el punto de vista de mi opinión, ¿no? Le agradezco. Entonces mucho me permito preguntarle solamente esto, y más allá de la corresponsabilidad o no que haya podido tener el peronismo en todos los golpes militares de la Argentina. Para mí hay dos cuestiones bien fundamentales que hemos tenido en toda la historia para no ser nación en este momento: la deuda externa y la, de alguna manera, soberbia política de aquellos que gobiernan, que creen que pueden gobernar solos. Entonces, en algún momento, algunos de esos gobiernos democráticos no llegaron al final de sus días, no por culpa del peronismo.
aún no estando en el poder. ¿Cuál gobierno, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, para mí el mejor presidente de la Argentina de todos los tiempos ha sido Arturo Umberto Illia. Probablemente, sí. Y uno puede decir que sí, que evidentemente el factor peronista no en el poder hizo todo lo posible para en ese momento, con la poca difusión que había de medios de comunicación y de penetración masiva y todo lo demás, hacer que la tortuga cayera lo más rápido posible. Pero precisamente no fue el peronismo. En ese momento quien hizo todo lo posible para que cayera Arturo Umberto Illia. Hubo otros factores y otros sectores políticos, civiles y no civiles, que hicieron todo lo posible para que Illia cayera. Lo del gobierno anterior fue como una suerte de transición. Los militares nacionalistas y no nacionalistas no le permitieron a la Argentina verdadera hacer lo que se podía hacer en ese momento. Yo no soy desarrollista, pero reconozco que en el manto del desarrollismo hubo una vertiente nacional que pudo haber defendido aquel irigoyenismo del principio, ¿no? De los recursos naturales y todo lo demás. Uh-huh. Bueno, yo creo que efectivamente que uno de los puntos cruciales del desastre argentino, de la cadencia argentina, fue el golpe del 66, uh-huh. ¿no? La caída de Illia. El quiebre. Ahí fue, para mí es el quiebre. Sí, ahí fue muy importante. Yo me crié, era un niño en la Argentina de los años 60, y creo que fue la última Argentina razonable que existió. Cuando digo Argentina razonable me refiero pobreza y desocupación de alrededor del 5%, ¿no? Eso nunca más volvimos. Sí, señor. Y una situación donde sí, habíamos sufrido dictaduras y procesos muy duros, como había sido lo de pero no había habido inclusive con gobiernos militares no había genocidios, ¿no? Onganía fue una dictadura también, no hubo un genocidio. Tuvieron los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Sí, eso fue eso fue en el siglo anterior, estuvo la proscripción del peronismo. Ahora uno compara eso con lo de Videla y ve el abismo. No, el abismo se abrió claramente para mí en los años 70 y fue un abismo de locura. Y efectivamente, lo de Illia es una cuestión que merece ser analizada detenidamente, porque fue un presidente exitosísimo, fueron el crecimiento más rápido del PBI registrado en muchísimos años. Yo creo que fue el presidente más respetuoso. Y además entró con una carga de ilegitimidad, porque el peronismo estaba proscripto, pero también hizo un esfuerzo muy, muy claro, muy evidente para ir legalizando la situación y permitiendo la participación del peronismo. Kirchner llegó con más o menos la misma cantidad de votos proporcionales. Sí, bueno, pero acá había una proscripción explícita del peronismo que después no hubo. Pero lo que digo es que cuando lo voltearon casualmente las dos fuerzas que yo creo que son las dos responsables de la decadencia argentina. De un lado el partido militar y del otro lado el partido populista. Cuando uno ve la foto de la asunción de Onganía, está la CGT, el secretario general de la CGT, están las 62, está Tacone, está Bandor, está todo el mundo, es decir, todo el sindicalismo peronista. Y yo reproduzco en el libro las declaraciones de Perón, hechas de Puerta de Hierro, en apoyo, diciendo que era bien. La frase de Perón es tremenda, dice que él apoya el golpe de Onganía porque era imprescindible acabar con la corrupción de Illia, dice Perón. Illia es famoso, terminó su vida atendiendo como médico que era en el fondo del negocio de un amigo y murió en un hospital público, ¿no? Y Perón dice había que terminar con la corrupción de Illia. Y la otra las parte, las responsabilidades de Perón son enormes en todo esto, ¿no? Estamos de acuerdo en la figura de Illia, sin duda. Más allá de partidismos, lo estoy marcando como figura institucional de la República, más allá del partido. Usted sabe que la primera comida que pidió la noche que asumió como presidente el 12 de octubre fue puchero de gallina. No sabía la anécdota. Porque era lo más barato que había. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Era lo que comía a la vuelta del Congreso en una fonda. Claro. Por eso comió puchero de gallina. Y la otra reflexión más que pregunta es, no sé si vamos a coincidir, pero el PRI mexicano se ha montado durante más de 75 años en una base de populismo y le ha hecho creer a la gente permanentemente que si ellos no están, la República no existe.
¿el peronismo es lo mismo o se acerca? Bueno, ninguna experiencia es exactamente lo mismo que otra, ¿no? Los tiempos son diferentes, los países son diferentes, pero hay claramente un elemento común. Los dos, tanto el PRI como el peronismo, nacieron de una supuesta revolución irredentista que venía a consagrar a los humildes y a la vía nacional, ¿no? Y terminaron siendo básicamente lo contrario. Creo que es una de las cosas que yo más detestables del peronismo. Yo creo que quienes más han sufrido, las principales víctimas del peronismo no hemos sido la clase media ni han sido las clases altas, han sido los humildes. Lo más terrible del peronismo es lo que le hizo a su propia base electoral, que todavía los vota. Y todavía se ve eso en los lugares donde peor se vive en la Argentina, donde la gente vive en condiciones más desesperantes, las provincias del norte, el conurbano, es donde ellos tienen su base electoral. Y eso me parece que es muy similar a lo que hizo el PRI, construir el peronismo y el PRI. Tuvieron su origen y su legitimación en la lucha contra una oligarquía y se transformaron en una oligarquía aún peor que la que vinieron a reemplazar, porque la anterior más o menos desarrolló el país con todos sus defectos, con su autocracia, con todo, pero el país era uno de los mejores, de los países en los cuales no solamente el PBI per cápita y estar entre los 10 primeros del mundo, las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo eran claramente las mejores de Latinoamérica, y eran una de las mejores del mundo. Por eso nuestros abuelos se venían de Europa para acá. El peronismo tomó eso y chocó la carecita realmente. En parte coincido. Voy a de alguna manera reconozco militantes peronistas que inclusive dejaron la vida en la Argentina. Sí, eso es indudable, eso no se puede discutir, desde luego. La mitad de mi familia sufrió las consecuencias, entonces... No, todo eso es indiscutible, ¿no? Estamos haciendo un saldo completo del peronismo. Correcto. En el medio de eso hubo gestos heroicos. Yo pongo en el libro la resistencia peronista cuando se puso la Constitución fue admirable. Ahora también digo, si el mejor periodo que tiene el peronismo es cuando las circunstancias lo obligaron a estar lejos del poder, eso no habla muy bien del peronismo, porque es como si yo dijera, mi mejor periodo fue cuando estuve en la cárcel. Bueno, sí, no habla muy bien de mí. El problema es la permanencia de la dirigencia, ¿no? Tal vez al radicalismo le ha pasado por otra vía más o menos lo mismo, ¿no? Para mí De la Rúa llega a ser presidente de la Nación porque estuvo en todas las asambleas, desde chiquito que lo llevaron al partido y entonces terminó siendo presidente. Pero al margen de eso es una discusión de tipo personificante de una parte de la institución argentina. Digo, el resto de los partidos políticos y gran parte de esa dirigencia del peronismo que pernocta permanentemente dentro del partido, hay dirigentes gremiales que yo los veo ahora, con 25 o 26 años más, ya tienen canas, panza y todo lo demás, que eran los mismos que se sentaron en el Hotel del Bosque en enero de 1992 a escuchar lo que les dictaba Cavallo, ¿no? Sí, y son los mismos que siguen ahora dictando la permanencia de la representación de trabajadores de la Argentina. Me parece que también ahí hay algo como para analizar, ¿no? Sí, yo creo que la principal responsabilidad de la oposición y de los partidos no peronistas, para mí, ha sido la complacencia con el peronismo. Se le han tenido miedo, se han escondido. El peronismo ha corrido a todo el mundo con la simple palabra gorila, bastaba que te dijeran gorila y todo el mundo salía corriendo, nadie los criticaba. Creo que esa debilidad, esa aceptación, esa debilidad que el peronismo en ese sentido es extraordinariamente hábil, porque apenas uno critica al peronismo, te salen con los bombardeos de la Plaza de Mayo, con la proscripción del peronismo, con la resistencia, y te pone, yo creo que es una falsedad del análisis. Yo creo la mayoría de los que hablan de eso no estuvieron. No, para empezar no estuve yo, que nací en el 57, así que era difícil que yo fuera culpable de nada. Pero la maniobra del peronismo es que se plantean la situación como si la división política en la Argentina fuera peronismo-antiperonismo. Y en la Argentina, como en todos los países, la principal distinción política es entre los democráticos, y cuando digo democráticos incluyo el contenido republicano, y los que no lo son, los que son autoritarios. Entonces yo no tengo nada que ver, yo fui militante de los derechos humanos desde el 81, me opuse como pude, mal y poco,
a la dictadura, no tuve nada que ver, estoy en contra, me parece que las aberraciones que cometió la Revolución Libertadora o Fusiladora, como la quieran llamar, a mí me da lo mismo, fueron tremendos, lo de los José León Suárez, el crimen contra Valle, el fusilamiento de Valle, la proscripción de premios fueron horribles. ¿Qué tengo yo que ver con el partido militar? Por eso en el libro anterior yo puse en la tapa el primer golpe de la historia argentina y está llegando Uriburu a la Casa Rosada en su auto y el que está comandando la situación es Perón. Y Perón ahí fue un personaje que participó del golpe del 30 en forma marginal, desde luego, porque era relativamente joven, 35 años, joven. Pero en el 43, en el segundo golpe de la historia argentina, era una figura principal. Y en el 46, cuando gana las elecciones, las gana como el representante de la dictadura militar del 43 al 46. Lo cuenta él mismo, que es el general Ábalos en la Casa Rosada, frente a toda la plana mayor, a ofrecerle la candidatura. Y cuando renuncia en el 55, no renuncia ante el Congreso como presidente constitucional, no renuncia ante la CGT como representante de los trabajadores, renuncia ante las Fuerzas Armadas. Eso es muy significativo de cómo él concebía su rol, y me parece en ese sentido que en el 55 o más adelante los peronistas y el pueblo peronista tienen todo el derecho a quejarse, a lamentarse y a abominar de esos años abominables. Perón no, porque Perón participó. Si vos das un golpe en el 43, no te quejes de que te den un golpe en el 55. Perón, estoy hablando de Perón, no de los peronistas. Los que creyeron en que el peronismo venía a implantar la justicia social son muy respetables, pero yo los invito a que miren lo que pasó en la Argentina, los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad. Venimos de 12 años en que entró plata en pala al país y dejaron 29% de pobres. Y bueno, vamos a ver cómo se sale de esto. ¿Cómo ves el debate? El intercambio de opiniones de las casas en la calle, ¿cómo lo ves? Muy fuerte, muy fuerte. El debate político en la Argentina es muy fuerte y la participación política es muy fuerte. Yo viví mucho tiempo en el extranjero y no he visto nunca un país donde se discuta tanto de política como la Argentina. ¿Pero pensás que se discute con conocimiento de causa o a veces es...? No, pero eso es un problema que no es un problema tanto de la gente. Porque si vos laburás todo el día para parar la olla, digo, no es que tenés mucho tiempo para dedicarte a estudiar las estadísticas. El problema es que se discute sin datos en los canales de televisión, en los libros. Yo escucho a los analistas y todo es análisis del relato, ¿no? Son analistas literarios que hacen análisis del relato. Lo que dice Menem y lo que dice los Kirchner con respecto a la pobreza. Sí, yo estoy de acuerdo con los Kirchner, redistribución. Ahora, la única redistribución de la riqueza real que hubo fue parar a los bolsillos de los Kirchner, ¿no? Entonces, después vamos a ver las cifras. Yo una de las cosas que presento en el libro es un análisis comparativo de la reducción de la pobreza durante el kirchnerismo. Y no demuestro yo, lo dice el INDEC, con los datos del INDEC, y cuando falsearon los datos del INDEC, seguí los datos de la UCA, que el propio kirchnerismo sorpresivamente ahora reconoce como verdaderos, y demuestro una cosa muy simple, que lo que dicen los datos, de la única reducción de la pobreza que hubo con el kirchnerismo fue del 2003 al 2007. Y si uno compara esos 4 años de Néstor con los primeros 4 años de la convertibilidad, el crecimiento macroeconómico fue igual, pero la reducción de la pobreza fue mayor durante los primeros 4 años de la convertibilidad. Es decir, estos muchachos que hablaron tanto del pueblo y de edad, lo hicieron peor que el turco. Peor que Menem lo hicieron. Así que todo el resto es zaraza, firulete, y entonces sí, se debate mucho, pero los argentinos tenemos una cierta alergia. Yo creo que el principal problema de la Argentina, del que se derivan casi todos los demás, es la lucha denodada de los argentinos contra el principio de realidad. No nos gusta la realidad, no nos gusta mirarla, y por lo tanto cuando viene un vendedor de humo, un encantador de serpientes, queremos creerle porque la realidad nos es intolerable. Bueno, después de 12 años de vendedores de humo y de encantadores de serpientes, yo espero que miremos de frente la realidad. 1/3 de los argentinos en la pobreza, no tenemos energía, la infraestructura se cae a pedazos, las provincias se inundan. Bueno, hay que empezar todo de nuevo, y la única forma es saber que esto no va a cambiar de un día para otro, no va a ser fácil, pero es posible, y podemos luchar con esperanza, y tanto por un país más sano institucionalmente como un país en donde la corrupción, porque en todos los países existen niveles de corrupción, pero acá lo que tenemos que lograr nosotros, acá no había corrupción, acá había mafia, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que la corrupción sea la excepción y no la regla,
y sea perseguida por las instituciones y no organizada desde el gobierno. Esa es una gran diferencia y una gran tarea, por lo menos para estos 4 años. Bueno, Fernando, un gusto haberte recibido en la radio. La década saqueada se llama el libro, y a las 9 de la noche siempre recuerden lo siguiente, que arranca puntual y que tienen que ir con tiempo porque la capacidad es limitada obviamente del salón para poder presenciarlo y estar allí y bueno, poder interactuar de alguna manera contigo, Fernando. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, gracias Luz, gracias Daniel.